a Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo. El Perú y 6 países de Latinoamérica van a denunciar ante la Corte los nuevos vínculos de la trata de personas con la criminalidad organizada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Un gusto estar con usted. Bueno, lamentablemente la trata de personas es un tema delicado, pero y que lamentablemente se mantiene en nuestros países, ¿no es cierto? Mujeres utilizadas que desaparecen y luego son utilizadas para comercio sexual o para otras cosas. Efectivamente, esta va a ser la cuarta oportunidad en la que un país o un conjunto de países de la región latinoamericana y del Caribe acudan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar la situación preocupante del avance y el recrudecimiento, en realidad ya a esta altura, de la trata de personas y otras formas de explotación humana. Claro. Y como usted bien menciona, es un delito que principalmente golpea a las mujeres, y así lo ha dicho la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ha estimado que el 79% de las víctimas en el mundo y en la región de América son mujeres, ¿no? Claro. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Yo sé que, por ejemplo, en zonas como en la selva, en Puerto Maldonado, ¿no? Esas zonas, las mujeres eran utilizadas para el comercio sexual, o sea, las utilizaban, las explotaban. Pero ¿cuál es la realidad a nivel nacional? A ver, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de la evolución del número de casos identificados por el Ministerio Público, va a encontrar que a medida que ha avanzado el trabajo del Ministerio Público y de las fiscalías especializadas, más casos han sido detectados. Es decir, estamos en una curva ascendente. Por un lado, hay que felicitar la acción proactiva de parte del Ministerio Público, pero por otro lado preocupa que con las capacidades que tiene, está lejos seguramente de encontrar el punto final de la magnitud verdadera de la trata de personas y otras formas de explotación. Eso por un lado. En segundo lugar, lo que demuestran las cifras es que estamos ante una situación que prolifera en las regiones de una manera espeluznante, diría yo, ¿no? De ahí a que tengan que haber 14 fiscalías especializadas de lucha contra la trata de personas y delitos conexos, y que podamos ver cifras como, además de la de Lima, que obviamente por la magnitud de la población siempre va a tener más casos que otras regiones, tengamos regiones como Puno, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Arequipa, Cusco, con casos que están por encima de los 80 casos más o menos detectados solamente entre enero y diciembre del 2022. Si uno hace ese análisis desde que ha comenzado el trabajo de las fiscalías especializadas, se va a encontrar con mayor información que hacen que el Ministerio Público, a través de su sistema de información fiscal, haya identificado cerca de 29.400 casos que ha visto el Ministerio Público a través de sus fiscalías especializadas o a través de las fiscalías comunes. No, sí, no, adelante. Claro, claro, pero uno se pregunta, lo que pasa es que desaparecen todos los días niños, mujeres de todas las edades. ¿Hacia dónde, por ejemplo, son utilizados? ¿En la selva? ¿Se los llevan a otros países? Mira, hace algún tiempo ya se ha detectado que en realidad muchas de las situaciones de trata de personas a veces no necesitan un desarraigo tan importante como el traslado de una región a otra. En muchos casos, inclusive, son los propios familiares los que cometen los casos de trata de personas o de alguna forma de explotación. Pero cuando se trata de personas desaparecidas, que por ejemplo han llegado a ser el año entre enero y diciembre del 2022 cerca de 9.972 casos,
y de los cuales niños eran 4.389 casos, efectivamente estamos ante algunas prácticas que implican, entre otras, la salida del país. Recordaremos hace poco cómo 2 menores de edad fueron captadas y trasladadas hacia Colombia, donde fueron presumiblemente víctimas de trata con fines de explotación sexual, y ellas, luego de huir de sus captores o de sus tratantes, retornaron y se produjo un lamentable accidente que ha terminado dañando la salud de una de las víctimas, ¿no? Claro. Entonces, las modalidades, las formas de captación son recurrentes, pero normalmente podemos decir que la falsa oferta de trabajo es la primera modalidad de captación de una víctima de trata. Bueno, sea la edad que tenga, porque hay menores de edad también que son atraídos, y en algunos casos sus familias los envían a realizar trabajos forzados o forzosos, y eso en el marco de la trata de personas. Y por otro lado también está la seducción, entre otras cosas. ¿Dónde uno puede ver trata de personas? En cadenas productivas tan informales como la tala ilegal de madera, también lo pueden notar y lo pueden encontrar, está documentado en minería ilegal, por supuesto, pero también en actividades formales, como por ejemplo la cosecha del algodón, del arroz. No quiere decir que las empresas que se dedican a este tipo de actividades busquen aprovechar o utilizar la trata de personas, pero en sus cadenas productivas o en sus cadenas de valor también se puede dar el caso de que uno de sus proveedores esté utilizando prácticas de trata de personas para, por ejemplo, vincular a personas en este tipo de actividades. En el mundo, por ejemplo, de la soya, también se ha detectado este tipo de prácticas. Muy bien, muchísimas gracias pues a Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo. Gracias por estar en Radio Nacional. Muy buenas tardes. 12:50, vamos.